Si han llegado hasta este video, les agradezco enormemente todo el tiempo que han dedicado. En este video lo que vamos a hacer es recapitular todos los conceptos integrando un modelo completo de red neuronal. Asimismo, vamos a ir cubriendo algunos tips prácticos que no hemos visto en la teoría, pero que se utilizan comúnmente cuando se implementan redes neuronales en forma práctica. Vamos a empezar. El modelo mostrado en la pantalla sigue siendo un modelo muy pequeño, pero lo que vamos a hacer es conectar las salidas ya después de haber pasado por la función de activación no lineal a las siguientes capas. Por ejemplo, aquí tendríamos, vamos a decir que estas son las capas de entradas. Estos son los valores x1, x2, x3 y x4. Y aquí lo que tendríamos entonces son las salidas de activaciones. Tendríamos primero un valor de z y luego pasaríamos por una función de activación. Y podemos decir que entonces lo que tenemos aquí son activaciones que vamos a decir A2, A3, así hasta llegar al número de neuronas. En este caso son 10 neuronas, hasta llegar aquí a 10. Y estas entrarían a las neuronas de la siguiente capa, las cuales a su vez vamos a volver a hacer el procesamiento de z y seguido de una función de activación, y estas serían las entradas a la última capa de la red neuronal. Notemos aquí que tendríamos entonces tres sets de W, W1, W2 y W3. Como ejercicio podemos ver que el número de parámetros en la matriz W1 está dado por el número de neuronas en la primera capa, que en este caso sería 10, por el número de entradas a esa capa, que en este caso sería 4. Por lo tanto, W1 estaría dado por una matriz de 10 filas por 4 columnas. W2 correspondería al número de neuronas en la capa previa a la capa 2. Esta es la capa 1, esta es la capa 2. Por lo que W2 estaría dado por, decíamos, el número de neuronas en la capa 2, que en este caso serían 10, por el número de entradas a cada una de las neuronas de esta capa, que en este caso tenemos 10 entradas, ya que son las salidas de las neuronas de la capa previa. W2 tendría entonces un tamaño de 10 por 10, y finalmente W3 tendría el número de neuronas en la capa de salida, en la capa 3, que serían 3, por el número de neuronas en la capa previa, que en este caso serían 10. W3 estaría dado por una matriz de 3 por 10. Y lo que vamos a hacer para hacer el procesamiento de una red neuronal multicapa es, vamos a decir aquí que en la primera capa obtenemos Z1, y esta salida va a entrar a una función de activación. Función de activación, que es la función no lineal. Por ejemplo, decíamos que la función ReLU es la función más utilizada. Esto entonces nos va a dar valores de, vamos a decir que aquí tenemos un vector que corresponde a Z, Z1 en este caso. A la salida de la función de activación tenemos un vector que corresponde a la activación de la capa 1, y estas son las entradas a esta nueva capa de neuronas, las cuales repiten el proceso. Ahora obtenemos una función lineal que estaría dada por Z2, y esta salida de Z2 entraría a una nueva función de activación que vamos a volver a decir que sea ReLU, y así nos va a dar las activaciones que van a ser en este caso A2, que entrarían a la última capa. Y aquí, al procesarse en la última capa, tenemos salida Z. Notemos aquí que ya es la salida directamente de la función lineal Z, que sería Z3, vamos a decirlo, las cuales entran a la función de activación softmax, arrojándonos las probabilidades para cada una de las clases que reconoce nuestro modelo de red neuronal, y después obtenemos la función de pérdida. Recordemos también que la función softmax se combina con la función de pérdida para hacer el proceso de retropropagación, resultándonos en algo de esta forma. Y ahora, ya teniendo la unidad de softmax y la función de pérdida como un solo bloque, vamos a analizar cuál sería el proceso de forward pass de esta red neuronal multicapa. Tenemos un set de entrada, y vamos a imaginarnos ahora que tenemos ya datos reales y tenemos muchos ejemplos. Estamos hablando de que aquí tenemos 3, pero en casos reales vamos a decir que tenemos 1000 imágenes de entrada. Lo que va a pasar es que vamos a hacer un vector de cada una de las entradas y los vamos a agrupar en forma de una matriz, suponiendo para fines solamente prácticos que en total nuestro set de datos de entrenamiento en estos ejemplos está hecho de 12 imágenes. Y debido a que los límites de la memoria que tenemos para cargar nuestras imágenes nos permite solamente cargar 3 imágenes a la vez, lo que vamos a hacer es que nuestros 12 elementos de entrenamiento van a ser divididos en bloques o mini batches de 3 imágenes cada uno. Por lo tanto, vamos a hacer un forward pass, luego vamos a hacer un proceso de retropropagación para calcular los gradientes y actualizar los parámetros con 3 imágenes. Después tomaremos las siguientes 3 imágenes y repetiremos el proceso. Por lo tanto,
necesitaremos 4 pasadas en nuestro modelo de red neuronal para poder haber entrenado con los 12 ejemplos que pertenecen a nuestro dataset de entrenamiento. Comenzamos aquí con X, que es una matriz donde cada columna representa una de las imágenes. Decíamos, son 3 imágenes que vamos a tomar en cada mini batch. Entonces, estas X entran a nuestra primera capa, nuestra layer 1, layer 1, y la salida de esta capa van a ser los valores Z1. Recordemos aquí que es un Z, es un valor de Z, un escalar para cada una de las neuronas. Por lo tanto, Z va a ser un vector de 10 elementos, o podemos pensarlo como una columna de 10 elementos. Esto pasa a la operación de ReLU, donde cada uno de estos elementos se convierte en 0 si es negativo o se deja pasar tal cual si es positivo. Por lo tanto, la salida de ReLU va a seguir siendo, vamos a llamarle A por activación, va a ser la activación 1, pero va a seguir siendo un vector columna con 10 elementos, es decir, con el mismo número de elementos que neuronas. Estas ahora forman la entrada a la siguiente capa y nos arrojarán salidas Z2, y estas a su vez pasarán por otro ReLU que funcionarán como las activaciones A2 de la segunda capa. Recordemos aquí que esta es la segunda capa, Layer 2, y estas activaciones son las entradas a la última capa, que sería aquí Layer 3. Estos valores de Z3 entran a la función softmax, después son utilizados para calcular la función de pérdida, L, y con esto procederemos a hacer el cálculo de los gradientes utilizando retropropagación. Y obteniendo estos gradientes vamos a utilizar el algoritmo de descenso por gradientes para así calcular cuáles son los nuevos valores de los parámetros W y B que nos permiten minimizar la función de costo, de forma muy similar a como hicimos en el ejemplo en un video anterior. Así entonces, nada más para demostrar cómo sería el cálculo del forward pass, tendríamos que Z1, que es un vector, estaría dado por la matriz de pesos sinápticos. Recordemos que aquí hay asociada una matriz de pesos sinápticos W1 por el vector de entrada X más los biases. Y nada más vamos a checar las dimensiones. Los pesos sinápticos dijimos que está dado por el número de elementos, que serían en este caso 10 neuronas, por el número de elementos el número de píxeles en cada una de las imágenes, que sería 4, por el vector de entrada, que en este caso no es un vector, sino se trata de una matriz que tendría dimensiones de 4 por 3 imágenes, más B, que sabemos que tiene dimensiones de 10 por 1, es decir, una B para cada una de las neuronas. Esto nos va a dar un valor Z1. Revisando dimensiones, vemos que W1 por X nos resulta en una matriz que son 10 filas por 3 columnas, donde cada columna representa cuál es el valor de Z para cada una de las imágenes en el mini batch. Y después a esto le sumamos un vector que tiene 10 elementos, 10 filas y una columna. Python interpretará esto como que tenemos que repetir este vector columna 3 veces, de tal forma que se va a hacer esta operación. Este vector de 10 filas por una columna va a ser sumado a cada una de las columnas en esta unidad. Y esto nos da Z1, que va a tener un tamaño de 10 por 3. Todas estas operaciones las vamos a implementar a detalle en código en el siguiente video y va a ser mucho más claro. Después, Z1 pasa por la función de activación, que vamos a llamarla ReLU directamente. Se pasa por Z1 y esta es una función que se hace elemento a elemento, por lo tanto ReLU o la función de activación A1 va a tener el mismo tamaño de 10 por 3. Y así Z2 ahora se calcula como la matriz W2 por A1 más el vector de biases B1. Y nada más checando dimensiones, W2 tendría un tamaño de el número de neuronas en la capa 2 por el número de neuronas en la capa anterior, entonces tendría un tamaño de 10 por 10, y A1 tiene un tamaño que ya dijimos que es de 10 por 3, y B2 tendría un tamaño de 10 por 1, que corresponde a un bias para cada una de las neuronas en la capa 2. Y de nueva cuenta vemos entonces que Z2 tendría un tamaño donde tenemos que 10 se elimina con 10, el producto de W2 por A1 tiene un tamaño de 10 por 3, y a este se le suma nuevamente un vector de biases B. Recordemos que esto es B2 de la capa 2, no D al cuadrado, entonces es B2 que tiene un tamaño de 10 por 1
Y recordemos que nuevamente haciendo esta operación, una suma de una matriz que tiene un tamaño de 10 por 3 más un vector que tiene un tamaño de 10 por 1, nos va a resultar que este vector de tamaño 10 por 1 se va a sumar a cada una de las columnas de esta matriz. Este tipo de operación Python lo realiza por default o NumPy lo realiza por default y se conoce como broadcast, donde lo que va a pasar de forma interna es que B2 en este caso de tamaño 10 por 1 se va a replicar 3 veces para que coincida con la dimensión de este resultado de W2 por A1. Entonces, a la salida de Z2 vamos a seguir teniendo una matriz de tamaño 10 por 3, donde cada columna corresponde a los valores de Z para cada una de las imágenes de entrada. De forma similar, luego aplicamos A2, se calcula como el ReLU, la función de activación ReLU de Z2, y va a seguir teniendo un tamaño de 10 por 3. Al final, A2 será la entrada para la última capa, y así calcularemos Z3 como los valores W3 por A2 más los biases asociados a la tercera capa oculta. En este caso nada más, para checar las dimensiones nuevamente, W3 tendría un tamaño de 3 unidades, 3 filas que corresponde a cada una de las neuronas por los elementos en la capa anterior, que en este caso serían 10, por A2, que A2 sabemos que tiene 10 elementos, por 3, como vimos acá, 10 por 3, y B3 tendría un tamaño de 3 por 1. De forma similar, entonces vemos que todo este producto Z3 tendría un tamaño de, aquí vemos que W3 por A2 resultaría en una matriz de 3 por 3, W3 por A2, todo esto tiene un tamaño de 3 por 3, más B3 que tiene un tamaño de 3 por 1, y de nueva cuenta se hace este tipo de operación broadcast, donde los elementos del vector B3 son replicados para coincidir con el número de columnas que tiene el resultado del producto de W3 por A2. Y así tenemos que Z3 con un tamaño que sería de 3 por 3 pasa a la función softmax y después se calcula la pérdida, L. Y notemos que Z tiene lógica que tenga un tamaño de 3 por 3, ya que tenemos 3 neuronas, es decir, un valor para cada una de las clases, pero tenemos 3 imágenes de entrada. Por lo tanto, nos está dando una predicción para que cada una de las imágenes de entrada en nuestro mini batch corresponda a cada una de las clases que esta red neuronal tiene la capacidad de reconocer. Y así ahora lo que tendríamos que hacer es nuestro proceso de retropropagación, y así en esta red neuronal ya de varias capas, el proceso de retropropagación se llevaría a cabo de forma muy similar al proceso que ya hemos estudiado, donde aquí tenemos que el gradiente de la función de pérdida con respecto a sí mismo es regresado, y aquí en esta etapa tendríamos el gradiente de la función de pérdida con respecto a Z, que en este caso sería Z3. Y ya sabemos cómo calcular este gradiente, ya lo hemos demostrado e incluso hicimos un ejemplo completo en el video anterior. Este sabemos que está dado por la predicción, es decir, la predicción de la función softmax menos la clase correcta. Y aquí tenemos entonces que de regreso se propaga el gradiente, que sería el gradiente de la función de pérdida con respecto a la activación de la capa 2, el cual estaría dado por el gradiente de la función de pérdida con respecto a la salida de esa capa, que sería Z3, es decir, este que recibimos acá, por el gradiente de Z3 con respecto a la activación de la capa 2. Aplicando la regla de la cadena, así podemos obtener el gradiente de la función de pérdida con respecto a A2, es decir, la activación a la salida de ReLU, el cual se va a propagar de regreso para ir calculando así los gradientes con respecto a los parámetros. Aquí entonces tenemos que el gradiente de la función de pérdida con respecto a Z2 sería igual al gradiente de la función de pérdida con respecto a la activación 2, que sería este que acabamos de calcular, por el gradiente de la función de activación aquí en esta capa, A2, con respecto a las entradas de esta capa, que son Z2. Es importante, esto no es al cuadrado, es simplemente nos está indicando el número de la capa a la que pertenece, de la que estamos hablando. Y así entonces hacemos la propagación de regreso del gradiente con respecto a Z2. Es importante que notemos que así vamos regresando el gradiente. De la misma forma vamos a calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a la activación A1, lo cual nos va a llevar a obtener el gradiente de la función de pérdida con respecto a Z1. Sin embargo, hasta este momento hemos visto cómo calculamos el gradiente que va de regreso a través de las capas. Además, es importante y es necesario que calculemos el gradiente de la función de pérdida con respecto a W, en este caso sería W3. Y este estaría dado por el gradiente de la función de pérdida con respecto a Z3, que es el gradiente que tenemos acá, por la derivada de Z3 con respecto a
W3. Y recordemos que Z3 está dado por esta función W3 por la activación 2 más B3. Por lo tanto, si quisiéramos hacer el cálculo del gradiente de Z3 con respecto a W3, veríamos que estaría dado por A2, ya que el gradiente de W3 por A2 con respecto a W3 sería simplemente A2 y el gradiente de B3 con respecto a W3 pues sería 0. Entonces este sería simplemente A2. Por lo tanto, esto al momento de simplificarse se podría ver como dl con respecto a Z3, que ya sabemos cómo se calculó como este producto, por A2. Y usualmente, dependiendo de cómo agrupemos los datos, se va a tomar como la transpuesta de este valor. Pero recordemos, y es muy importante, fíjense en las dimensiones para que las dimensiones coincidan al hacer la multiplicación de matrices, más que tomar como una fórmula donde siempre se va a hacer el producto de la predicción de nuestro modelo menos la clase correcta por la transpuesta de la entrada a dicho modelo. De la misma forma, haríamos para calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a B3, donde este sería el gradiente que recibimos, la derivada de la función de pérdida con respecto a Z3, por el gradiente de Z3 con respecto a B3. Y así vamos retropropagando el gradiente. En el caso en la capa 2 también, además de calcular el gradiente, de recibir el gradiente de L con respecto a Z2 y retropropagarlo como el gradiente de dl con respecto a la activación de la capa 1, también tendríamos que calcular el gradiente de dl con respecto a los parámetros en la capa 2, w, que estarían dados como el gradiente que estamos recibiendo, que sería el gradiente de la pérdida con respecto a z2, por el gradiente local, que sería el gradiente de z2 con respecto a W2. Y de nueva cuenta, esto estaría dado, vamos a escribir muy brevemente aquí, Z2, dado que es el producto de W2 por la activación A1 más un parámetro, un vector de biases B2, tenemos que el gradiente, si vemos el gradiente de Z2 con respecto a W2, estaría dado por A1. Por lo tanto, el gradiente de la función de pérdida con respecto a W2 estaría dado por el gradiente que recibimos de L con respecto a Z2 por A1. Y de nueva cuenta es importante ver que las dimensiones coincidan. Muy comúnmente se hace la transpuesta de este elemento, pero repito, y esto no me canso de repetirlo, fíjense de que al hacer la multiplicación de matrices, estas dimensiones coincidan y entonces no va a haber problema. Y así continuamos, retropropagando el gradiente y calculando el gradiente de la función de pérdida con respecto a cada parámetro. De la misma forma haríamos el gradiente de la función de pérdida con respecto a B2, que sería el gradiente que recibimos aquí de L con respecto a Z2, por el gradiente de Z2 con respecto a B2. Y finalmente, del gradiente que recibimos, podemos calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a W1, que estaría dado por el gradiente de la función de pérdida con respecto a Z1, que es este que recibimos acá, por el gradiente de Z1 con respecto a W1, y el gradiente de la función de pérdida con respecto a dB1, que sería el gradiente de la función de pérdida con respecto a dZ1 por el gradiente de Z1 con respecto a dB1. Y así obtenemos los gradientes de la función de pérdida con respecto a todos los parámetros para poder aplicar nuestro algoritmo de descenso por gradientes, donde vamos a actualizar los parámetros W igual al valor actual de W menos un parámetro alfa por el gradiente de la función de pérdida con respecto a W, donde tendremos que hacerlo para W1, B1, W2, B2, W3 y B3. De esta forma hacemos el proceso de retropropagación a lo largo de toda la red neuronal y así vamos entrenando nuestro modelo. Con esto ya tenemos todos los elementos necesarios para implementar nuestro primer modelo de red neuronal multicapa en código, que es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Y durante la implementación práctica vamos a cubrir ciertos conceptos teóricos que nos van a permitir entender por qué hacemos ciertas cosas al hacer la implementación. Les agradezco enormemente que hayan estado conmigo en este video. En este video presentamos cómo ensamblar un modelo de red neuronal multicapa conectando la salida de las funciones de activación de una capa a las entradas de la siguiente capa. De igual forma, explicamos cómo funciona el algoritmo de retropropagación para una red neuronal multicapa. Con estos conocimientos tenemos los fundamentos necesarios para implementar nuestro primer modelo de red neuronal en código. Para esto vamos a utilizar Python y después en sesiones futuras vamos a utilizar un framework de Deep Learning que en este caso será PyTorch. Por otro lado, finalmente, si han llegado hasta este video, les agradezco enormemente el viaje, les agradezco enormemente el tiempo y el interés que le han dedicado. Vamos a continuar.